Gracias por continuar con la señal de Canal 12. Vamos ya al espacio de la entrevista de Hechos AM. Como siempre, un saludo para usted que nos sintoniza a través del canal 181 del sistema Sky y también a las personas que están con nosotros a través de la red social Facebook. Recuerde que ahí nos encuentra como noticiero Hechos Más. Vamos a comenzar la semana hablando un poco de política, pero como siempre vamos a poner algunos hechos en contexto. El Partido Arena celebró este fin de semana su proceso interno para elegir a quienes participarán en las elecciones municipales y legislativas programadas para el 4 de marzo de 2018. El proceso ha estado en medio de la polémica porque el partido no ha superado la renuncia de 2 de sus diputados que dijeron que no participarían por considerar que se violentó los derechos de 2 profesionales que aspiraban a convertirse en candidatas a diputadas suplentes. Estamos enviando un mensaje claro a la dirigencia. Nosotros seremos firmes con respecto a no seguir tolerando estas acciones de matonería y a nuestras bases les queremos decir que la renovación no es para nosotros un discurso. En el partido, la renuncia de los diputados derivó una avalancha de críticas y hasta en una ola de ataques personales. Los diputados, sin embargo, se han mantenido firmes y hablan de explorar nuevas opciones para ellos. Los diputados cuestionan la democracia partidaria y los procesos de renovación que dicen no pasan de ser un discurso. Fundamentalmente se trata de temas de nación y no temas de beneficio propio o de carrera política o de proyección personal, sino lo que todos los ciudadanos vemos en este momento, que es una clase política que no logra acuerdos, mientras estamos todos siendo testigos de un país que se está hundiendo. Esto se trata del país y por eso nosotros nos reunimos ahora como ciudadanos, con otros ciudadanos que estamos preocupados por lo que está pasando en El Salvador. Vemos claramente que la clase política no entiende el mensaje de rechazo de los ciudadanos. Lo hemos vivido desde adentro y seguiremos dando la lucha en la medida de lo posible. Para ellos, una política nueva no solo implica tener nuevas caras en cargos públicos o aspirando a estos, aunque destacó que esto es importante. A su juicio, la política también necesita un cambio de prácticas, como asumir que algunos privilegios de un cargo público son un derecho adquirido. Los legisladores lamentan, por ejemplo, la resistencia de desistir del seguro médico privado entre los diputados o revelar la lista de plazas que cada fracción legislativa tiene. Afirman que otro punto importante es cuidar las instituciones que ejercen control político para blindarlas de las componendas partidarias. De momento, la dirigencia del Partido Arena ha considerado, sin decirlo directamente, que la rebelión de los diputados ha sido por buscar intereses personales. Luego, procedió a sustituirlos de los listados de aspirantes a candidaturas y este domingo, de hecho, en la papeleta aparecieron ya los sustitutos. A los diputados Wright y Valiente, sin embargo, se les cuestiona el silencio que guardaron ante la aprobación de las reformas a la ley de extinción de dominio. De hecho, un diputado de ese instituto firmó la pieza donde se pedían los cambios a la normativa y la fracción, el día de la votación, guardó silencio. No hubo votaciones en contra ni abstenciones, solo silencio. Con estos temas iniciamos la entrevista de esta mañana de lunes, aquí en Hechos AM. Y este lunes saludamos al diputado Juan Valiente, que se encuentra aquí con nosotros en el espacio de la entrevista de Hechos AM de Canal 12. Juan, como siempre, bienvenido a Canal 12. Bueno, buenos días, un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, hagamos una evaluación, diputado Valiente, de lo que pasó ayer en el Partido Arena. A eso de las 11 de la noche el partido estaba publicando que había logrado una participación de por lo menos el 55%, decía, de los afiliados. ¿Cómo ven ustedes este proceso ahora de que ya no lo ven como participantes, sino les toca verlo desde fuera, como observadores? Bueno, yo creo que a veces nos damos por satisfechos con poco, con el ropaje de la democracia y no con la sustancia del cambio y la renovación. Yo sí creo que hemos perdido una grandísima oportunidad, porque uno al participar y ver el entusiasmo, la motivación de los afiliados, pues solo piensa en lo que podría llegar a ser si realmente dejáramos de vernos el ombligo y empezáramos a ver a los ciudadanos. El partido se llena la boca pidiéndole a los ciudadanos que vean el desastre nacional, pero no somos capaces de ver nosotros a ese 60% de ciudadanos que nos rechazan y que no quieren que volvamos al poder. Tenemos que entender qué es lo que pasa con el rechazo ciudadano y renovar y cambiar el partido de manera que, siendo fieles a los principios y valores, podamos responder a las nuevas necesidades de la ciudadanía salvadoreña.
Pero así como ven ustedes este proceso que se desarrolló el fin de semana, en el sentido de que ya se nombró, por ejemplo, a Ernesto Mason como candidato a alcalde de San Salvador, ya se publicaron algunos listados de candidatos a diputaciones, y una situación que obviamente mantiene a la expectativa a los ciudadanos y a todo El Salvador en cuanto a lo que está pasando en los partidos en estos días? Bueno, yo creo que en el partido se ha insistido mucho que la renovación es volver a los orígenes, y a veces se cree que el tema de los orígenes tiene que ver con la pasión por los colores, tiene que ver con la pasión por la marcha, tiene que ver con el culto al mayor. Y yo creo que, aunque dentro del partido eso resuena y las bases de alguna manera vibran con esos temas, no hay que olvidarse que estas elecciones no son elecciones de voto duro. Si nosotros fuéramos a unas elecciones con un voto duro arriba del 50%, pues tal vez tendríamos razón, pero realmente si leyéramos y pusiéramos un poco de atención a lo que los ciudadanos nos dicen, tendríamos que elegir candidatos un poco más diversos. Yo creo que ciertamente hay candidatos nuevos, hay personas nuevas en las candidaturas para el año 2018, y quizás yo les daría el beneficio de la duda. Ahorita le han estado hablando a los afiliados, pues a partir de ahora, que han sido electos como candidatos para el 2018, pues tienen que empezar a hablarle a los ciudadanos. Yo quiero escuchar cuál es ese mensaje de genuino cambio que estas personas traen al partido. Uno de los aspectos que me parecen importantes de los análisis que ustedes han hecho es que se ha malentendido el relevo generacional en los partidos. ¿Esto consideran ustedes que está pasando solo en Arena, o son todos los partidos los que tienen este problema? Que no se comprende que se tiene que dar paso a nuevas formas de pensamiento, ¿no? Porque el relevo no implica solo poner gente joven, sino gente que aporte ideas y aporte nuevas formas de hacer las cosas. Bueno, realmente para todos los partidos políticos es un reto difícil de la renovación. Y vemos casos extremos como el del FMLN, que ni siquiera intenta la renovación, simplemente hay 84 posiciones para diputados, y entonces le propongo a los afiliados 84 precandidatos. Es un poco absurdo el estilo de democracia que ellos creen que funciona y con el que ellos creen que cumplen con la ley, porque de alguna manera cumplen con los mínimos de la ley, pero violan todo el espíritu de democracia que esa ley pretende promover dentro de los partidos políticos. Entonces yo creo que el reto sí es complicado, pero hay algunos partidos que incluso son más, aunque sean populistas, son más inteligentes en la lectura de los ciudadanos. Mire el FMLN cómo maneja el tema del alcalde de San Salvador. Y siendo, por todas las mediciones que tenemos, el alcalde de San Salvador uno de los políticos más aceptados por los ciudadanos. Entonces tenemos que entender qué es lo que está pasando y tenemos que aprender a abrir el partido para que dentro de nuestra oferta política haya candidatos que le hablen a otros sectores y no solo a la base tradicional nuestra. Usted, Juan Valiente, decía el fin de semana en una columna en un periódico: hagamos de tripas corazón, decía, y en las primeras líneas son ciertas las irregularidades, son ciertas las manipulaciones, pero a la vez invitaba a participar. ¿Qué le quería decir usted a la gente de Arena en esta columna? Mire, yo creo que el problema grave de Arena es su dirigencia y la estructura. Cuando yo voy a hablar con las bases, a las bases de los temas de la renovación genuina, que tiene que ver con regresar la ética a la política y tiene que ver con regresar la racionalidad a la política, esos temas a la base le apasionan. Entonces yo lo que les estaba diciendo es, miren, por supuesto que nosotros creemos que este proceso ha tenido muchas debilidades, pero sin embargo hay que aprovecharlo, hay que buscar con pinzas a las personas que pueden realmente convertirse en esos nuevos líderes del verdadero cambio, aquellas personas que están comprometidas con la ética en la política. Para mí es un poco frustrante cuando veo algunos departamentos del interior de la República y la celebración de Arena es que el diputado actual ha logrado el 90% de aprobación, cuando yo sé que ese diputado actual es el que ha estado defendiendo el seguro privado de salud. Eso para mí es triste, o sea, no revela que nosotros hemos entendido cuál es la naturaleza de los cambios que tenemos que hacer en la política. Ahora bien, hay un aspecto importante en su llamado. Usted le decía a las personas del partido, les decía que no obedezcan a los intereses personales de personas dentro de Arena. ¿Cómo se explica esto que ha estado pasando? Mire, lo que pasa es que la política en el país ha estado siendo prostituida por el clientelismo, y cuando uno
trata de hacer política en el territorio, en los cantones, en los caseríos, a la gente normalmente ni siquiera le interesa lo de las pensiones, porque la gran mayoría de ellos probablemente no tiene pensiones, ni reconoce cuál es la calidad del debate o los temas de debate nacional, sino que lo que le pregunta es, mire, ¿y me va a traer láminas o no? Entonces, realmente pareciera que tenemos que elevar el nivel cultural de toda nuestra gente, y eso requiere invertir en educación para que podamos realmente hacer de la política un instrumento de cambio en el país. Si no, sigue pasando lo que está pasando, que encuentras en el presupuesto nacional, $125,000 para 5 departamentos claves asignados a la Presidencia de la República, con lo cual pareciera que lo que van a hacer es campaña política. Entonces, si nosotros seguimos permitiendo que este tipo de manipulación de los recursos públicos se haga para favorecer a uno u otro partido político, al final lo que estamos permitiendo es que el clientelismo sobreviva en la política, y estamos permitiendo que los recursos nacionales y la política sirva a intereses personales de aquellos que se benefician y no realmente al cambio del país para construir el país que necesitamos. Pero analicemos algunas cosas que han pasado en estos últimos días. La sesión plenaria del martes. Se ocurren varias votaciones y dos me parece a mí que son de las más importantes, la que tiene que ver con el tema pensiones y la que tiene que ver con las reformas a la ley de extinción de dominio. La ley de extinción de dominio tiene, digamos, un especial interés en la actitud que tomó el partido Arena en ese proceso de votación. No fue una votación en contra, tampoco fue una abstención, sino que solo fue, digamos, silencio. ¿Qué fue lo que pasó ahí desde su punto de vista, Juan? Mire, en la Asamblea Legislativa hay una mala costumbre, y esa de alguna manera es prevalente en todos los partidos políticos, con la cual hemos venido luchando. De hecho, nosotros propusimos un cambio al reglamento interior del partido Arena para que fuera prohibido no votar, para que solo pudiéramos votar o rojo o verde o amarillo, pero que no votáramos, que no nos abstuviéramos de votar sin hacer nada. Sin embargo, cuando uno está en la Asamblea, lo que dice el presidente es: aquellos que están de acuerdo con el dictamen, por favor, que voten. O sea, que toda la cultura es para que solo marquen en general los que están de acuerdo y no los que no estamos de acuerdo. Entonces, el no votar se considera también no estar de acuerdo, lo cual obviamente revela para los ciudadanos que es una respuesta mediocre o aguada de parte del partido Arena, en el caso concreto de la semana pasada, ¿verdad? Pero bueno, vinieron los casos y yo le voy a decir dos cosas. Tienen distinta naturaleza, ¿verdad? Primero, el tema de pensiones. Realmente lo riesgoso de lo que pasó la semana pasada es que esto sirva para desalentar la reforma integral que necesitamos. De ahí que el gobierno use más, use menos de los recursos para enfrentar las necesidades de las pensiones del Seguro Social y del INPEP, que es el sistema viejo. Sí. Eso no es tan relevante, porque de hecho, si nosotros lográramos aprobar la reforma integral, que estamos haciendo un esfuerzo, de hecho estuve hablando con el diputado Parker del PDC, con el diputado Ponce del PCN, y yo creo que hay alguna posibilidad de lograr avances importantes después de semana de agosto. Si lográramos pasar eso, lo que pasó la semana pasada es totalmente irrelevante, o sea, no tiene ningún impacto, ningún efecto. La propuesta de reforma integral está demandando tasas de interés más rentables, y lo que se ha pedido es al menos un 4%. La reforma de la semana pasada va a pagarle a los ciudadanos 4.5%. No resuelve el problema, por supuesto que no resuelve el problema, pero tampoco es que sea el robo de pensiones, que es el que estamos preocupados que pase cuando tratan de meterle la mano a los 9.000 millones de dólares, especialmente a los 6.000 millones de dólares que ahorita tiene el gobierno en certificados de inversión previsional. Entonces ese tema era, pero yo sí reconozco, y por eso se lo hice saber al jefe de fracción, que el pecado que cometimos es que ni siquiera pusimos posición. O sea, se suspende la plenaria y en medio de la plenaria se llama a comisiones. Esas comisiones ya no están a la vista del público. Cuando nosotros nos reunimos en comisiones en los salones tradicionales, eso está abierto a la prensa. Sí. Cuando lo hacemos en el pleno, en esos salones no hay acceso a la prensa y no se sabe exactamente qué está pasando. La diputada Milena de Escalón, de hecho, en la reunión de la comisión dijo: esto es un parche más, esto no resuelve el problema, nosotros no vamos a apoyar esta medida. Bueno, si eso lo hubiera dicho en el pleno, probablemente la reacción de los ciudadanos hubiera sido distinta.
Y yo sí creo que cometimos un grave error al no poner claramente nuestra posición. En el punto de la ley de extinción de dominio ha habido diferentes análisis. De hecho, yo leí un editorial que publicaba la UCA donde ellos decían de que se estaba cometiendo un error craso al reformar una ley que decían de que había permitido tener acceso a los bienes que mucha gente había logrado con actividades ilícitas. Y también se hablaba de que cuando se tocaba los bienes de los pandilleros, pues nadie decía nada. Pero mientras ya se comenzaba a tocar los bienes de expresidentes, señalaba, ahí la situación ya cambia y hay una reacción de la clase política. ¿Cómo ven ustedes este punto en específico, considerando también que en la pieza de correspondencia que se presentó en mayo, donde se planteaban ya algunas reformas, un diputado del Partido Arena también le dio iniciativa de ley? Bueno, si quiere, aquí hay que ir un poco más atrás. La primera pieza que propuso modificación a la ley de extinción de dominio fue propuesta por el FMLN, y esa propuesta lo que decía era que había que preguntarle al imputado si podían proceder a quitarle los bienes o no. Era una propuesta totalmente absurda. De hecho, el fiscal general de la República llegó a la Comisión de Legislación y les dijo, miren, esto no puede ser, es como que me pidan a mí que le pregunte a alguien que voy a capturar si le puedo poner las esposas o no. Entonces, esa fue la primera pieza. Y esa propuesta a todas luces buscaba desarticular la ley de extinción de dominio. En la discusión, pues ahí está el diputado Portillo Cuadra en esa comisión de legislación. En la discusión se detectaron algunos temas que podían ser inconvenientes o incluso inconstitucionales. Por ejemplo, que haya posibilidad de extinguir la propiedad sin que hubiera necesariamente uno sido en juicio. Entonces se pensaba que una reforma potencial era permitir que hubiera medidas cautelares, que no quiere decir tomar control de la propiedad, sino simplemente evitar que uno pueda poder hacer otras cosas con su propiedad, como venderla, hipotecarla, tomar medidas cautelares en lo que se dirimía en un juzgado si era o no era procedente la extinción de dominio. Esa propuesta es la que firmó el diputado René Portillo Cuadra, pero él al final dijo, y yo creo que es la posición más sensata, que ya que hay una demanda de inconstitucionalidad en la Sala de lo Constitucional, que lo más sabio era esperar a que la Sala definiera si realmente había algunos elementos inconstitucionales. Lo que se aprobó la semana pasada no es ninguna de esas dos primeras. Lo que se aprobó la semana pasada es otra en la línea de lo primero, que es hacer reformas aparentemente complejas atendiendo el tema de la inconstitucionalidad, pero al final básicamente quitándole los dientes a la ley para que pueda atacar al crimen de cuello blanco, para que los diputados ahora estemos protegidos y a nosotros si no nos puedan quitar la propiedad y a los políticos tampoco. Mire qué cosa. Nosotros decimos en esa ley que aprobaron estos partidos, ahí dice ahora que el incremento patrimonial no justificado sí es causa de extinción de dominio para mareros, para terroristas y para narcotraficantes. Como que fuéramos, en el país tuviéramos ciudadanos de distinta categoría. Y entonces, y ahora los criminales de cuello blanco, a esos no. A esos el incremento patrimonial no justificado no permite la extinción de dominio. Realmente está dirigida la reforma a proteger a la clase política y, por supuesto, en el proceso, si usted ve toda la plenaria, ya cuando llegó la propuesta bueno, yo pedí los decretos porque no los había visto, se habían discutido en la Comisión de Hacienda 1, en la Comisión de Legislación otro, yo no tenía los decretos, entonces los pedí que me los pasaran escritos, los estuve leyendo. Eso obviamente toma su tiempo porque no dan tiempo a una discusión adecuada y un proceso de formación de ley como manda la Constitución. Y entonces cuando llegó estábamos en la parte de correspondencia y estábamos discutiendo la propuesta del transfugismo, y en esa propuesta dije, miren, al haber ya tenido tiempo de leer esto, me parece tan absurda las reformas y tan orientadas a proteger la corrupción que por favor pido que mi voto lo registren en contra. Adicionalmente, obviamente votamos en contra la propuesta que habían hecho para proteger el transfugismo y realmente sí creo que como Arena cometimos un error primero al seguir con la mala costumbre de no votar en lugar de votar lo que creemos. Si no lo vamos a apoyar, ¿por qué no votamos en contra? Sí. Y segundo, al menos no dar claramente cuál es la posición del partido en temas tan trascendentales como lo que se dieron la semana pasada. Tuvimos que esperar
casi al final de la plenaria para hablar de todos los temas del día cuando pudimos ir tocando cada uno de los temas en su momento. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, les invitamos a que continúen con nosotros, regresamos con más de la entrevista de esta mañana aquí en Hechos AM. Gracias por continuar con nosotros. Este es el espacio de la entrevista de Hechos AM. Esta mañana estamos conversando con el diputado por el Partido Arena, Juan Valiente, y estamos hablando de situaciones que han ocurrido en las últimas horas y situaciones que ocurrieron también la semana anterior en la sesión plenaria, donde hubo importantes aprobaciones en la Asamblea Legislativa. Juan, una de las críticas que se hace a Arena es por qué no se hizo un planteamiento como oposición, por qué decía, no se hicieron planteamientos claros sobre lo que estaba pasando en esa sesión plenaria, que fueron 3 puntos, considerados muy importantes: el tema pensiones, el tema ley de extinción de dominio y el tema del transfugismo en los mismos partidos políticos. Bueno, realmente sobre los 2 primeros temas, el tema de pensiones y sobre el tema de la ley de extinción de dominio, había habido declaraciones a la prensa fuera de la plenaria y en algunas comisiones anteriores, donde estaba claramente establecido cuál era la posición del partido. Yo sí creo que los ciudadanos evidentemente esperan más y no estamos siendo, incluyéndonos a John y a mí, no fuimos capaces de entender realmente cuál era el actuar de un político de Arena que esperaban los ciudadanos. Yo creo que estaremos más atentos, porque normalmente hay otros temas de cultura no escrita en la Asamblea. Cuando hay un tema de Hacienda, normalmente uno espera que la posición oficial del partido sea puesta por la persona que el partido tiene delegada para la Comisión de Hacienda, como la diputada Milena de Escalón. Para el tema de legislación, el diputado Velázquez Parker y el diputado René Portillo Cuadra. Entonces, si en el momento se pasa rápido y no dicen, realmente queda la sensación de que hemos perdido una oportunidad. Lamentablemente en la plenaria la oportunidad la aprovechamos hasta el final, y si usted ve las votaciones del final, hubo declaraciones de buena parte de la fracción denunciando el combo y el arreglo, porque era evidente lo que había pasado cuando Carolina Rodríguez, que es diputada de nuestro partido, vota a favor de la extinción de dominio, y entonces empezamos a ver que efectivamente había habido... Hay unas declaraciones de Carolina Rodríguez cuando ella dice de que consideraba hipócritas a algunos miembros del partido, decía, porque por un lado le están cuestionando, pero por debajo de la mesa la estaban felicitando por haber votado a favor de esa reforma a la ley de extinción de dominio. Bueno, a mí no me consta ninguna felicitación debajo de la mesa para Carolina. Lo que yo he escuchado era que fue un voto de canje, porque precisamente Carolina votó por la extinción de dominio, que era lo que querían quizás algunos diputados de Gana, e incluso, y es lo preocupante, algunos diputados tal vez incluso de Arena, ¿verdad? Y incluso también del FMLN puede ser algunos que estén, o exdiputados. Pero en todo caso, era un voto de canje porque con la ley, con la modificación al Código Electoral, con el tema del transfugismo, lo que estaba permitiendo Carolina es que ahora su esposo, que es alcalde de San Francisco Menéndez, que llegó a esa alcaldía por la bandera de Arena, con la modificación que se hizo la semana pasada, va a poder competir con la bandera de Gana para el 2018, algo que no era permitido sin esa reforma que se hizo en la misma plenaria. Entonces, para nosotros fue evidente que Carolina lo que estaba haciendo era asegurando el futuro político de su esposo y sacrificándose ella, dándole el voto, convirtiéndose en el voto 43, lo cual es bien peligroso porque arruina pues y la aritmética legislativa, le da automáticamente la mayoría simple al FMLN y Gana, porque obviamente al apoyar esa reforma y al apoyar a su esposo de Gana, pues obviamente está en la práctica alineándose al partido Gana para todas las votaciones de aquí en adelante. Hay una pregunta que seguramente se las han hecho a usted y a Johnny Wright en las últimas semanas. ¿Cuál es el futuro que ven ustedes por el momento, el futuro inmediato para las carreras de ustedes en política en El Salvador? Algunos dicen, bueno, van a explorar nuevas opciones, otros dicen pues, se pueden declarar independientes, pero ¿qué dice usted ante lo que está pasando y qué ve, digamos, en el panorama para ustedes? Bueno, realmente yo todavía estoy tratando de dar la lucha al interior del partido para lograr los cambios que creo que son necesarios. Al salirme de las internas y este proceso que estaba realmente de alguna manera viciado, era una señal de alerta para el partido, pero no solo es eso,
porque el problema de la renovación tiene que ver con la ética en la política, y yo creía que yo no podía seguir acompañando estas prácticas del pasado, que ocultan de alguna manera, a mi juicio, actos de corrupción dentro de la Asamblea Legislativa, y que podía seguir siendo yo diputado y como tal responsable de esas mismas prácticas. Esas prácticas las he denunciado al interior del partido, hemos avanzado un poco, pero todavía nos falta un trecho importante. Y entonces, ¿qué pienso hacer? Bueno, pienso usar las instancias del partido para ir dirimiendo estos conflictos. Por ejemplo, yo quiero que el Tribunal de Ética del partido me diga si considera correcto que en la planilla de la Asamblea Legislativa tengamos activistas políticos de nuestro partido y que hagamos que con los impuestos de los salvadoreños se paguen las necesidades de un partido político. Que no solo es culpa de Arena, por supuesto, y es peores en otro partido, pero yo esperaría que nosotros por lo menos tengamos estándares más altos. ¿Los activistas están trabajando, digamos, en la fracción con cada diputado? ¿O cómo no, funciona? Nosotros, cada diputado tiene una asignación, digamos, personal de $5,000 al mes, a menos que seas de junta directiva, donde tenés otros estándares, pero además hay dinero que se utiliza para personas que no están realmente enfocadas en el trabajo legislativo, que están más enfocadas en el trabajo político, y eso yo creo que es grave, y yo creo que debe terminar, y esa práctica es de todos los partidos políticos, pero yo no soy del FMLN, yo no soy del PDC, yo no soy del PCN, yo soy de Arena y espero que Arena tenga estándares más altos. Ahora bien, ayer aparecía don Billy Sol en la actividad del Partido Arena y él decía de que todo tiene arreglo. ¿En algún momento ustedes consideran que la situación de ustedes se puede, digamos, arreglar en Arena y continuar trabajando con el partido y que todo vuelva, digamos, a la normalidad? Bueno, yo no he renunciado al partido, tampoco el diputado Wright. A lo que sí hemos renunciado es a competir para las internas y por supuesto para las elecciones del 2018 bajo la bandera de Arena para diputados. Yo sí creo que hay espacio para que nuestro aporte pueda ser aprovechado por el partido en bien del país. Y yo estoy dando tiempo para ver si realmente ocurre la transformación que espero, pero sí, tampoco soy necio. Si veo que Arena está comprometido en el pasado y Arena no está comprometido con la renovación, pues yo daré la lucha, pero llegará el momento que tenga que tomar otras decisiones. ¿Pero qué tanto tolera Arena la crítica que ustedes hacen? Porque esa es una situación hasta cierto punto que no se había visto antes en este partido y que por lo general siempre se tiende, digamos, a callar a quien está cuestionando la forma en que se va dirigiendo el partido. ¿Qué tanto toleran que ustedes estén diciendo las cosas que dicen durante, digamos, en las últimas semanas? Bueno, de momento no ha habido ninguna acción drástica en contra nuestra. Hemos podido llegar a las reuniones de trabajo de fracción, hemos participado en 2 plenarias y por supuesto que puede haber algunos elementos de inconformidad, pero yo por mi compromiso con la gente, con los ciudadanos, sí le apuesto a hacer una presencia incómoda en Arena, todo lo que pueda, precisamente para darle la oportunidad a este partido que se convierta en esa opción que merecen los salvadoreños, en esa opción nueva que los salvadoreños puedan decir realmente hay un cambio fundamental en la política y que empecemos a mover ese 60% de personas descontentas con la política un poco hacia nosotros, dando pues obviamente muestras de verdadero cambio. Ahora bien, las reacciones que ha tenido, digamos, parte del Consejo Ejecutivo Nacional, ellos hablan de que hay gente que está buscando intereses personales, que están buscando, dice, que en los discursos que se han dado es el momento de unir al partido, no pensar tanto en el interés personal. ¿En algún momento usted o el diputado Wright Sol están buscando algún tipo de interés propio que se aleje, digamos, de los fines que puede tener un partido político como Arena? Yo diría 2 cosas. La primera es que evidentemente nosotros hemos renunciado a una candidatura casi segura para el 2018 y a ser nuevamente diputados porque teníamos, según las encuestas que el mismo partido tiene, amplia aceptación entre los ciudadanos. Y hemos dicho, si ese es el costo para callarnos, pues no vamos a pagar ese precio. Y renunciamos a ser diputados por Arena, porque necesitamos el cambio al interior. Y lo segundo que te iba a decir es que la unidad y la fortaleza del partido no se puede seguir construyendo sobre arena. Tenemos que construir sobre la roca. Y entonces, en la medida de lo posible, si no logramos erradicar esas prácticas que están corrompiendo los fundamentos del partido, no vamos a lograr cambiar el partido y no vamos a lograr pasar de ser un partido que le apuesta a su voto duro y no a los ciudadanos, a la mayoría de los salvadoreños.
Muy bien. ¿Y qué piensa usted de los liderazgos al interior del partido? ¿Cómo está esto, digamos? Porque se cuestiona también que Arena lo que tiene es una crisis seria en cuanto a liderazgo. ¿A quién seguir? ¿A quién obedecer? ¿A quién, digamos, rendirle cuentas en determinado momento? Y que esa persona también tenga posiciones contundentes en cuanto a la situación que está ocurriendo en el país. Bueno, realmente yo creo que hay dos situaciones que están evitando que salgan genuinos liderazgos en el partido. Una es que al ser digamos, la única alternativa, como que no queda más alternativa que ahorcarnos en este palo, la única alternativa política real de hacerle contrapeso al FMLN, en lugar de convertirse en fortaleza nuestra, se ha convertido en nuestra máxima debilidad, porque nos ha permitido creer que podemos convivir con todas estas prácticas del pasado sin cambiar genuinamente, y estamos equivocados. Y lo segundo es que al ver un gobierno tan desastroso como el que tenemos, como que eso a la dirigencia actual parece que la hace sentirse cómoda para seguir atacando al gobierno en lugar de hacer los cambios que al interior se requieren. Entonces yo sí creo que es necesario pensar en cambios dramáticos en la dirigencia, no necesariamente de personas, pero ciertamente de decisiones, de acciones que hay que tomar, de cuáles son las prioridades para el país, y en ese sentido yo esperaría cambios importantes en el partido. Muy bien. Juan, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros esta mañana. Se nos quedan algunos puntos ahí, pero obviamente vamos a seguir conversando y nos interesa conocer el punto de vista de ustedes de lo que está pasando no solo en Arena, sino en toda la vida política del país. Ok, muchas gracias y con gusto podemos regresar a conversar estos temas. Bueno, cerramos nosotros el espacio de la entrevista correspondiente este día lunes. Vamos hasta la sala de Noticiero Hechos, donde ya está Carlos Artiga, Carla Carranza y también Celida Magaña con más información.